caso de que no lo haya escuchado por ahí, pero le pido al editor, a don David, que nos grabe para dar la bienvenida al editor de La Jornada Sin Fronteras y corresponsal de guerra, Jaime Hernández, y por supuesto a nuestro queridísimo amigo, analista político, Manuel Pedrero, que vaya que nos ha defendido. Me ha estado mandando muchos mensajes ahora por el WhatsApp. No te he podido contestar, Manuel, porque estoy al aire, pero quiero expresarte también mi cariño, mi reconocimiento, mi agradecimiento por estar cerca de alguien que es como un hermano para mí, de Vicente Serrano, en medio de la adversidad y los ataques de las agresiones físicas. Pero bueno, saludo primero a Jaime. Jaime, muy buenos días, ¿cómo te va? Querido Antonio, como siempre, un placer estar nuevamente contigo. Muchas gracias, querido también Jaime Hernández, y saludo también a Manuel Pedrero. Manuel, ¿cómo te va? Hola, hola, mucho gusto, muy buenos días a todos. Bien, un poquito desvelados con esta situación, Toño. Te abrazo a la distancia y no te preocupes, sé que estás al aire, y también enviarle un fuerte abrazo al maestro Jaime Hernández, privilegiado de estar entre maestros. Por supuesto que hablaremos del caso en unos momentos más, con ustedes, que pues obviamente tienen mucho que decir al respecto, pero vamos a comenzar con esto que les planteaba desde el principio. Acá en Estados Unidos, afortunadamente, acá también se cuecen habas. Acá también tenemos políticos muy ambiciosos que buscan tener pues ese control sobre las mayorías, un control que utilizan de la forma más básica y que simplemente responde a sus ambiciones políticas o ambiciones económicas, en el peor de los casos. No es un secreto que el gobernador de Texas, Greg Abbott, esté buscando ser el candidato de los republicanos hacia las elecciones de 2024 acá en los Estados Unidos. No es un secreto. Ni tampoco que ha incendiado el discurso ya muy viejo, muy antiguo y hasta a veces bárbaro de pues un supuesto nacionalismo tejano, ¿no? que venimos arrastrando desde antes de la invasión de los Estados Unidos a México. Estamos hablando de una cuestión del 1840, imagínese usted, ¿no? Explotando ese discurso anti-mexicano que incluso compartía alguien como Walt Whitman. La gente admira mucho a Walt Whitman, pero era un anti-mexicano de esos buenos. Lo sigue explotando porque esto resulta, mi querido Jaime, una opción muy básica y muy fácil para convencer a las mayorías. Lo mismo hizo Donald Trump al bajar de su torre en Nueva York, la primera vez que buscó la presidencia, bueno, vamos, cuando consiguió tener incluso la candidatura, al llamarnos a los mexicanos narcotraficantes, violadores, y ahora es el discurso de un personaje como Greg Abbott, un discurso antimexicano que es exhibido en la conferencia de prensa mañanera por el mismo presidente López Obrador, exhibido porque evidentemente lo único que está buscando no es representar a los tejanos o al gobierno de los Estados Unidos, está buscando votos. ¿Aló? Mira, lo que pasa, Antonio querido, lo que pasa es que de un tiempo acá, yo me atrevería a decir que desde el año de 1986, cuando Ronald Reagan firma la primera amnistía, eh, desde ese entonces, estas pulsiones, reciclaje del movimiento antiinmigrante eh, vuelve a coincidir con los ciclos electorales, como tú bien lo señalas, ¿no? Así es que no es de extrañar que el gobernador de Texas, Greg Abbott, vuelva a atizar este fantasma, este demonio de nativista que vuelve a recurrir. Yo recuerdo que durante, ¿qué es?, 4 o 5 años, mientras yo recorría la frontera de cabo a rabo para recoger historias de los inmigrantes, me acuerdo muchísimo que coincidía precisamente con el ciclo electoral, el resurgimiento de estas fuerzas, por ejemplo, el movimiento de los Minuteman, las campañas de odio. Entonces, que como tú bien citas, se remontan, fíjate, hasta la guerra de anexión de México, una de las guerras más vergonzantes, una de las guerras que, por cierto, dejó tras de sí uno de los saldos más de mayor número de muertos, que no, y también una de las guerras que
dejó tras de sí uno de los más elevados números de deserciones, entre ellos el denominado Batallón de San Patricio, que desertó, se desgajó del ejército porque consideraban injusta esta guerra. Y es una guerra que nunca se ha consignado en su justa medida en los libros de historia. ¿Por qué? Porque es una guerra en la que precisamente el tema racial siempre ha estado presente. El general Winfield Scott, que fue quien finalmente culminó la exitosa campaña militar en México. Fíjate nada más, este dato es muy interesante. El general Winfield Scott, una vez que gana la victoria en México, el entonces presidente James Polk le dice: ya que llegaste a la Ciudad de México, ¿por qué no nos anexamos todo México? ¿No? Y entonces, ¿sabes cómo le contesta el general Winfield Scott al presidente Polk? Le dice: mire, señor presidente, permítame decírselo, pero yo me opongo a esa idea, porque de los 8 millones de habitantes que hay en este país, solo un millón de habitantes tienen sangre europea. El resto son indios y de otra mezcla de razas, y dudo mucho que estos 7 millones de raza que no es pura puedan asimilarse a la cultura de Estados Unidos. Fíjate nada más, desde aquel entonces, la carga tan profunda de racismo que ya había. Entonces, siempre ha sido, y más recientemente, no son pocos los escritores y los intelectuales que han dicho que los inmigrantes mexicanos jamás van a ser capaces de asimilarse a la cultura de Estados Unidos. Y todos los días se demuestra todo lo contrario. Pero, ¿qué es lo que te dice esto? Que el factor racial sigue siendo un enorme factor se ha convertido en la más eficaz arma de disuasión electoral para agrupar a las bases más conservadoras, a una minoría blanca, porque ya es minoría, porque si tú sumas las minorías de hispanos, afroestadounidenses, asiáticos, porque acuérdate que en el censo a los blancos, por ejemplo, un hispano, si tiene la piel blanca, no lo catalogan como hispano, lo catalogan como blanco. Pero los blancos, la supuesta mayoría blanca ya no existe. Ese país es un conjunto de minorías, y por eso los blancos, la minoría blanca y conservadora, está cagada de miedo, está con mucho miedo, querido Toño. Y por eso resurgen este tipo de movimientos, de cíclicos de reagrupamiento de las bases conservadoras, que desde que Trump se dio cuenta que esta minoría blanca era capaz de establecer este andamiaje para conquistar a la presidencia, pues los republicanos no la van a soltar esta estrategia. Así es que Greg Abbott cree que atizando el odio antirracial, diciendo que se viene una invasión desde México, va a volver a tener el éxito que tuvo personajes como Trump. Pero yo creo que Greg Abbott se está equivocando, porque hay que tener en cuenta que en Texas, poco a poco, esa minoría latina o hispana ha ido ganando terreno, Se dice que el día que Texas se convierta en demócrata, ese día cambia la ecuación del poder en Estados Unidos, y yo coincido. Desafortunadamente estamos en un momento, querido Toño, en que Joe Biden no ha sabido aquilatar sus prioridades, y eso le está costando muchísimo a Joe Biden y a los demócratas en el terreno electoral. Un factor, por ejemplo, la reforma migratoria que vemos que sigue agonizando. Otro factor, esta tentación de entretenerse más en Ucrania que la crisis en Centroamérica, como ya denunció el presidente. Por tanto, yo creo que los republicanos se han dado cuenta que explotar la guerra cultural, atizar el fantasma racial sigue siendo muy productivo, y por eso lo vamos a seguir viendo, querido Toño. Por eso es que, querido Jaime, tenemos que comenzar a actuar acá en Estados Unidos los mexicanos, los que tengan la posibilidad de nacionalizarse como estadounidenses. Insisto, no es una traición a la patria, es todo lo contrario, es contar con más derechos, porque ahí está, eso es muy claro. La Constitución acá en los Estados Unidos es para todos, sea uno inmigrante, sea uno indocumentado o no. Sin embargo,
pues tienen el sartén por el mango cuando somos, por ejemplo, residentes permanentes o indocumentados y podrían echarnos del país en cualquier momento sin ningún tipo de problemáticas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por la participación, por lo que menciona Jaime. El Pew Research Center pronostica que en un par de décadas los mexicanos podrían, bueno, o las personas de origen mexicano podrían incluso llegar a ser ya la mayoría aquí en los Estados Unidos. Sitios como Los Ángeles, como Chicago, ya enfrentan serias mayorías de personajes, de personas de origen mexicano. Esa sí es la realidad. Y nosotros tenemos que reaccionar ante esto. No podemos quedarnos con esa idea muy vaga del gigante dormido y, como siempre, no salir a votar, no participar en las elecciones. Eso está mal. Tenemos que, si podemos, nacionalizarnos, hacernos ciudadanos aquí en los Estados Unidos y votar. No es una traición a la patria. Ahora, si no podemos hacernos ciudadanos y somos indocumentados, pero nuestros hijos sí son ciudadanos, hay que fomentar en ellos ese sentimiento de politización. Hay que fomentar en ellos que por favor tengan siempre la idea de participar y de votar. Votar por sus orígenes, votar también por la patria que es de ellos también, porque son mexicanos estadounidenses. Fomentar en ellos esto, en esta participación. Así que es lo que hace falta. Lo dice perfectamente Jaime. Muchos aquí están cagados de miedo de que de pronto vayan a desaparecer. No van a desaparecer. Simple y sencillamente se está buscando una sociedad muchísimo más avanzada, una sociedad más plural de distintas razas, y eso sería fantástico. Me están mencionando que no tenemos a Manuel Pedrero. ¿Me pueden confirmar eso? Que se nos perdió. Está teniendo problemas de conexión nuestro queridísimo Manuel Pedrero. Vamos a ver si ya lo podemos restablecer por ahí. Ya lo tenemos. Aunque sea por teléfono, sería bueno, porque también queremos escuchar el comentario muy importante que sé que tendrá muchísimas bases académicas de Manuel Pedrero, de alguien tan joven, uno de los mexicanos tan jóvenes que están pues haciendo con mucha fuerza este tipo de comentarios, este tipo de análisis. A ver si le puedo marcar por teléfono mejor para seguir con el programa. A ver si lo podemos, para no quedarle yo mal al público con sentido de sin censura, que ellos quieren ver también y escuchar a Manuel Pedrero, el analista político, aquí en Sin Censura. ¿Ya lo tenemos? Bueno, no lo tenemos todavía, desafortunadamente. Pues te voy a pedir, querido Jaime, que abundemos un poco más precisamente en en lo que se conecta, Manuel, para que terminemos con este tema, pues abundemos también en esta realidad que enfrenta a los Estados Unidos y cómo es que es absolutamente necesaria la participación de los que muy pronto, según el Pew Research Center, seremos mayoría aquí en Estados Unidos. Pues sí, mira, yo creo que el Pew Research Center ha hecho desde siempre un excelente servicio de monitoreo, tomándole el pulso a cómo evoluciona la sociedad hispana. Y fíjate que a través de este monitoreo de Pew Hispanic Center, Research Center, uno se da cuenta no solo de cómo la diáspora mexicana en Estados Unidos ha sabido adaptarse, sino que también estudia la evolución de los hijos de esos migrantes de primera generación. Son chicos que, a diferencia de sus padres, son jóvenes muy bien formados, con un tipo de cultura muy distinta, más enriquecida, pero lo más interesante del caso, Antonio, es que las nuevas generaciones de inmigrantes son gente que sigue amando profundamente sus raíces culturales, la historia de sus padres, aman profundamente a México y se han convertido realmente en un importantísimo baluarte político de cara al futuro, como tú decías bien, de estos nuevos electores que van a ser capaces de modificar quizá para siempre el paisaje demográfico de Estados Unidos. Entonces, yo creo que es muy importante este tipo de estudios porque nos dan muchas pistas de cómo este nuevo rostro demográfico de Estados Unidos es cada vez más. Hay quien siempre ha criticado a México por ser un país ya muy agringado, ¿no? Siempre nos critican y nos dicen, no, es que ustedes los mexicanos
se parecen mucho a los gringos, escuchan su música, se visten como gringos. Pues dime tú, ¿qué país no? Porque hay que aceptar que la cultura estadounidense tiene un enorme potencial e influencia en todo el mundo. Pero lo interesante del caso es que en contrapartida, Estados Unidos cada vez se mexicaniza más, ¿no? Tienes la cultura, la música, el cine, las historias, los matrimonios mixtos, en fin, yo creo que esta historia de que Estados Unidos y México tienen que seguir juntos, pues yo creo que estoy convencido de ello, porque entre otras cosas no nos queda de otra. Yo siempre he dicho que México y Estados Unidos son como hermanos siameses, uno güero y uno moreno, que están ya unidos por el hígado, por el páncreas, por los pulmones, entendido esto como una analogía de lo que unidos por el comercio, la seguridad, los lazos de sangre que están hacia ambos lados de la frontera. Somos como hermanos siameses y estamos condenados a entendernos. Y por más rechazo que haya de esta minoría blanca que coquetea siempre con el supremacismo blanco, no les va a quedar de otra más que rendirse ante la evidencia de que Estados Unidos es un país tan rico, el propio lema de Estados Unidos, et pluribus unum, todos unidos o todos en uno, demuestra hasta qué punto la vocación de Estados Unidos ha sido precisamente ser este crisol de razas, ¿no? Que ahora los supremacistas blancos como Trump se niegan a ver y reconocer. Así es, querido Jaime, y ya tenemos la